Yo, en primera medida, quiero agradecer a una persona que ya no está más, no es de San Luis, de San Juan, fue mi profesora de quinto año de literatura, yo hacía el bachillerato físico-matemático, y ella citó a mis padres, yo era la mejor alumna, pero estaba en matemática, estaba en ciencias duras, y citó a mis padres y le dijo a ellos que yo tenía que seguir estudiando literatura. Mis padres me transmitieron eso y resulta que yo dije, no, tengo tiempo, para eso tengo tiempo. Yo tenía 3 dudas: ciencia, bioquímica, que es lo que hice, la pintura, que me gustaba muchísimo, y la literatura. Dije, no, pintura y escribir tengo toda la vida. Entonces, de todos modos, yo siempre escribí. Mi lenguaje era poético, o sea, me encantaba hacer poesía. Empecé con lo más difícil, que eran los sonetos, bueno, lo que me había enseñado en la escuela. Y con el tiempo dejé. Sí, ya está. No, pero pasó un poquito. Con el tiempo me dediqué a la actividad comercial, porque la de ciencias quería ser profesora universitaria y, bueno, por cuestiones que a veces suceden, no pude ser profesora universitaria. Por cuestiones políticas tampoco pude, estaba trabajando yo en la provincia, tampoco me dejaron seguir ahí trabajando y tuve que estudiar otra carrera, que estudié marxista pública. De eso agradezco a todas estas personas que me fueron cerrando las puertas, porque el bienestar que tengo es gracias a la actividad privada. Mucho esfuerzo, pero es como que te va terminando. Como la actividad privada, porque si uno no aprende a tratar a la gente, no aprende a conciliar, porque la quisiera tiene que conciliar las dos partes, nunca hacer un negocio. Bueno, con el tiempo hice un gran negocio, empecé a crecer económicamente y dije, bueno, hasta acá llegué. Y me dediqué a construir mi futuro, como lo digo, hice de parte. Cuando ya terminé esa casa, dije, bueno, ahora pintar. Sí, me gustaba mucho, porque la pintura es como un alivio de corazón. Lo que pasa es un bálsamo, es como que no sé, te caliza la pintura, porque usualmente yo me levantaba los domingos y agarraba cualquier cosa que me podía pintar. Tengo cartones pintados para que se den cuenta de la táctica que a uno le da de pintar. Entonces me dedicaba a pintar. Evolucioné, porque yo hacía figura humana, hasta que logré la expresión de la figura humana, que era una difícil. Y dije, bueno, ¿y cómo sigue? Y no pude seguir. O sea, no pude evolucionar a mi vida. Dije, bueno, tengo que buscar otra expresión que no me limite. Y así empecé a escribir, y ahí me sentí libre, porque antes, cuando escribía en otro libro que me publicó San Luis Libro, ganador de un concurso, era el de poesía, donde yo era poesía amorosa, donde yo desnudaba mi alma y me sentía como muy expuesta. Que feo estar desnuda de todo, no era lo que yo quería estar desnuda, porque uno desnuda su alma. Y después empecé a estudiar lengua y literatura, que ahí la conocí allí. Y en segundo año se me perdieron los anteojos, se me rompieron, se pasó. Y entonces dije, no puedo leer, que es lo que más me gusta. Bueno, tengo que empezar a escribir. Yo empecé a escribir los cuentos. Y en unas vacaciones me escribí 20 cuentos breves. Y así siguió toda mi historia escribiendo. Ahora estoy
el cuento para niños que me divierte muchísimo y que me exige muchísimo más, porque escribir para los niños es una tarea muy, muy difícil, porque no solo hay que asombrar, sino que hay que deslumbrar y atraer su atención. Y los niños que están de alguna manera sobremotivados de imágenes, de ruidos, de todo eso, ¿cómo vamos para deslumbrarlo? Es muy difícil. Entonces, por eso le digo, es muy exigente. Pero tiene algo maravilloso que me hace ser niño. Y en eso he recuperado mi interior. Creo que eso es lo que más he ganado. Tengo ahí guardadito ya 3 libros más de cuentos para niños. Ayer me tocó presentar el libro de cuentos para niños, que se llaman, estos libros llevan 9 años. En 2014 son concursos que yo gané, pero recién ahora han salido a la luz. Y yo sentía en mi corazón que era como agua estancada. Yo sentía en mi corazón agua estancada, porque no salía nada. Me tocó peregrinar muchísimo como directora, donde por ley me correspondía a la administración, pero nunca llegaba. Ahora, por disfrutarlo, ahora empezó a correr el agua. y puedo estar absolutamente agradecida a esa profesora, a Rita, a una compañera que es alumna de Rita también, Marisa Rodríguez. Marisa, que siempre es profesora de secundario, y tengo la dicha de que siempre publica, o sea, a los niños, porque para mí son niños, todos son niños, hasta los 25 años son niños, así que discúlpenme, les da todo lo que hace a lo que yo he escrito, todo mi cuento. Entonces, a mí me sirve eso para, de alguna manera, ver si lo que transmito es realmente aceptado, se agrada, no agrada, y por eso le agradezco mucho. Y a Rita, porque Rita me dio una oportunidad maravillosa en sus manuales. En sus manuales, en vez de elegir a otros autores, eligió cuentos míos. Y cómo estar agradecida si a través de ella voy a estar en todos los hogares. Para mí eso es el mayor regalo que es mío. Así que a ellos, a las personas quiero agradecerles, y sobre todo a mi gran hacedor, porque uno siempre tiene un gran hacedor. Mi gran hacedor es mi padre. Él confió en mí, me dijo en su momento: Mirta, usted puede, como te estaba diciendo, usted puede. Evidentemente se puede. Se puede crear, se puede construir. Construir es el verbo que a mí me define. Construir. Y ahora, co-crear. Porque a través de la literatura infantil vivo creando mundos mágicos. Yo me siento en este momento con la misión que no puedo abandonar, que es rescatar a los niños de su soledad espiritual y hacer soñar. La oportunidad que tuvimos nosotros en nuestra época era tan fácil soñar. Éramos como, yo me sentía una besita salvaje totalmente, como le digo, salvaje. Acá hay un cuento que se llama El Ganador, que habla de mi infancia y de un personaje, el más amado de todos, porque siempre hay un líder, no sé, bello, Apolo quedaba poco, todas estábamos enamoradas de él, y era el que ganaba todas las carreras de bicicleta, todo. Si tenía que levantar el barrilete, era el que lo levantaba más alto. Bueno, la cuestión que este bello hombre en un momento se casa, le va a durar mucho tiempo,
todas morían, sí, morían. La cuestión es que se casa y el suegro le pone, como era una familia muy de buen pasar económico, le pone un supermercado. Y él, el cuento se llama El Ganador, él empieza o sea, como recibía mucho dinero en el supermercado, mucho efectivo, empieza a jugar. Él ya tenía una herencia pronta en un jugador de su padre, que era jugador sobre todo de póker, y lo que más le encantaba era ir al casino. Entonces la ruleta. Como era empleado de banco, que tenía prohibido, los empleados de banco, sobre todo los cajeros, como mi padre, tenían prohibido el juego y muchísimas cosas, era una vida sacerdotal, digamos. Y entonces perdía cosas y nosotros los vecinos veíamos que se producían muchísimas discusiones. La madre de él era profesora de inglés universitaria. Imagínense, en esa época era profesora universitaria, era lo máximo, pues las mujeres escasamente llegaban a ser maestras. Profesora la soltera, nada. No había otra salida laboral para el mujer, o era de menor valía, digamos. Entonces, o cuando ganaba, le veían que cambiaban el auto, del Chrysler pasaban al Kaiser Carabela, del Kaiser Carabela al Falcon, y así veíamos cuando ganaba. Bueno, él empieza a jugar, ya aburrido, supongo yo que tiene un supermercado, es el cosa más aburrido del mundo. O sea, entre las cifras, los productos, entonces, no sé, a mí me agota eso, no me gusta. Entonces, él como escape, era un gran deportista, salía a jugar y perdía. Y entonces, cuando perdía, salía a su auxilio su suegro. Hasta que un día fue intimado su suegro, o sea, a la hija, no lo intimaba, que terminara eso de salir en este salvataje del supermercado. Entonces, bueno, su mujer, Virginia, acá en la ficción, lo intima y él se compromete. Pero, no sé, pero supongo yo que en el que juega tiene como un dragón escondido adentro que le exige jugar. Entonces dice, no, siempre pasa, supongo yo, el jugador, esta va a ser la última vez. Entonces, se va a jugar y queda, no solo pierde lo que lleva, que era la caja diaria del supermercado, sino que se endeuda. 2 millones de pesos en esa época, no sé, es una fortuna. Cuando hablaba de 1 millón ya era una cosa tremenda. Y desaparece. A las 2 semanas aparece en el diario que ha aparecido el cadáver de Carlos. El ganador se lo hundió. Fue mi primer gran pérdida de todo ese grupo, siendo jóvenes, porque habrá tenido 24, 25 años. Así que evidentemente no pudo terminar con ese dragón que tenía. Bueno, Chita, hablamos porque se miraba un poste que presentaba a mí. Sí, bueno, sí, yo la verdad es que buenas tardes a todos. Cuando me estaba diciendo ahí que me agradecía, yo pensaba, ¿por qué me agradece tanto? ¿Y por qué estoy yo acá? ¿Y por qué me pidió el prólogo? No, ahora te digo. Y bueno, y ahora lo que acabas de decir, digo yo, porque bueno, uno por ahí pasa por la vida de las personas y no se da cuenta de qué pasa por la vida de las personas, así como ella quizás no se da cuenta de cómo pasa por la vida de quienes la conocemos y de quienes en algún momento incluso los que la leemos. Pero bueno, creo yo que mi momento de cruzarme en su vida fue bastante sabroso porque en realidad yo leo sus cuentos, ella
pero como alumno, por supuesto, también la conocíamos así. Pero bueno, empiezo a leer sus cuentos, yo empiezo con mi proyecto de los manuales, y la verdad es que bueno, que Claudia Coronel, que ahora es el manual, nos gustó la plasticidad de sus materiales, la diversidad, y bueno, y realmente empezamos a trabajar con estos cuentos con mucho placer, además de que ella una predisposición total a trabajar con nosotras, y de pronto estábamos conectándonos a un nivel que yo muchas veces pienso, porque si bien yo conozco cosas de su vida y ella conoce algunas cosas de la mía, no es que nos sentamos a charlar todos los días o estamos todo el tiempo chusmeando y somos íntimas, pero nos hemos tocado en un punto que es vital para las dos, ¿no? Que es aquello que nos da el sentido, que nos hace ser, ¿sí? Y bueno, eso realmente no solamente es cruzarse por la vida, sino qué manera de cruzarse, porque claro, uno puede cruzarse, hacer todo el esfuerzo para cruzarse de una manera íntima y no lo hace nunca, y nosotras nos hemos cruzado en el punto más central, más neurálgico de nuestras vidas. Así que realmente yo estoy muy feliz de poder estar acá con ella, la agradezco enormemente por esto y por un montón de otras cosas que ha hecho por mí. Y bueno, la verdad que no puedo, yo soy lingüista, así que si bien a veces me largo a escribir cosas y me suelto, pero es como un emprendimiento muy grande. Lo que les quiero leer, aunque sea una partecita del prólogo que escribí para este libro, no porque quiera, digamos, leer cosas mías, sino porque es la apreciación que yo, lo que me hizo sentir a mí, lo que me produjo la lectura de sus cuentos. Cuando yo empiezo a leer, ella me los manda para trabajar con el manual, ¿no? Así que por ahí nosotras, cuando estamos lingüistas y con un fin tan utilitario, podía pasar que bueno, empezábamos a leer mirando las comas, los puntos, la ortografía y la sintaxis, y se perdía todo, pero no, el texto me empezó a envolver en una serie de sensaciones, ¿no? Que eso era, bueno, es lo que debe hacer la literatura, ¿no? Y es lo que nos hace, para los que nos animamos a pasar por esos torbellinos, nos hace eso, ¿no? Que nos arranca las sensaciones. Y bueno, y pasaban los cuentos y ya me había olvidado realmente si había subordinado o no, pero yo quería saber a qué venía el siguiente, porque era esta cosa de ir arrastrándose detrás de una historia de otra. Que bueno, quise un poco expresar en este primer párrafo del prólogo. Cuando la palabra te atrapa, el cuerpo se abandona como arrastrado por las aguas cálidas de una playa lejana. El temblor en los miembros es el resultado de placeres ancestrales, primitivos, que revolucionan un presente que se vuelve eterno. Cuando la palabra se adueña de nuestra conciencia, nos enajena, nos convierte en un otro, un desconocido lleno de luz, envuelto en una brisa fresca entre nubes húmedas. ¿Por qué esa elevación embarga, despierta como un soplo helado del viento del norte? Enrojece nuestra nariz, empalidece nuestra piel y nos despeina con suavidad. Todo es un despertar, un descubrimiento, una partida eterna hacia nuevos destinos, hacia lo inimaginable. Y la palabra se hace relato y nos embarca en esta aventura. Sentimos el océano unecernos, las montañas encumbrarnos, los pastizales acariciarnos, los bosques oscurecernos, los ríos transportarnos, las sonrisas inocentes embriagarnos, algunos ojos luminosos reconocernos, algunas manos al aire salvarnos. Es el milagro de la palabra, es el designio poderoso de una historia contada y su narrador es el artífice del prodigio. Bueno, esas fueron las sensaciones que yo, como así como de llevada, los cuentos me producían eso, ¿no? Pasaba de pronto de estar encumbrada en una enorme montaña helada a
de las historias concretas está en la narración, está en lo que te va embriagando con la narración, con el transcurrir. Por eso realmente yo la verdad es que recomiendo que lean los cuentos, toda la producción de Mirta, y se dejen llevar, porque quizás un cuento cuando termina dicen, ¿y ahora qué pasó después? Bueno, pero eso es seguir, ir a buscar el otro, y hay que dejarse llevar así y hacerlo con tiempo, porque después yo estuve horas leyendo y a lo mejor no las tenía disponibles, pero eso es lo que nos hace la literatura cuando sale de adentro, cuando sale de ese genio que tenemos dentro. Así que Mirta, la verdad es un placer para mí y bueno, muchas felicitaciones. Muchas felicitaciones. Yo te voy a dejar seguir contando, porque además me interesa de la presentación, porque que va contando, que va llevando y transportando la creación en el momento, va improvisando y es maravilloso. Así que por eso les digo que disfruten. Yo no voy a poder disfrutar porque tengo que seguir con nuestra presentación, pero a ustedes les digo que la disfruten y no la suelten hasta que se pase la hora. Gracias. Bueno, yo voy a seguir entonces con lo que he marcado en el libro. Los cuentos que he marcado. Técula distinta. Yo tengo hablar conmigo misma, que es que en esta vida no he podido hacer música. Para mí, la música es la máxima de las expresiones. No existe nada, ninguna expresión artística que se le aproxime. Dicen que, hasta Borges decía esto, yo lo he leído, que todos los escritores tenemos como una envidia. Me encanta, es real, a lo que hacen música, porque la música transporta mucho más que la palabra. Aleluya que yo pueda transportar con mi palabra. Yo te cuento que en realidad el escritor en este momento tiene una dificilísima tarea, porque ya todo está escrito, ¿no? Imagínense, ha dominido poderosamente a Borges. Yo lo leo a él y digo, ¿qué estás haciendo, Mirta? Dedicarte al jardín. Esto no es para ti. Porque el escritor tiene que asombrar. Yo en belleza no puedo asombrar. Pero sí, a lo mejor con algunas historias. Entonces, me esmero muchísimo en buscar esas historias diferentes. Técula distinta es una historia de un chico. En la época nuestra, ya creo que anterior a mí, no voy a ser tan vieja, no hacerme tan joven, no tan vieja, existían las muñecas de porcelana, que eran las cupis. Y eran todas muñecas blancas, con el pelo natural, rubio, con unos vestidos de princesa, y estaban las rubias y las trillizas. No habían morenas. Las morenas eran las niñas. Imagínense cuando alguien iba, una niña iba a elegir su muñeca, su pez, normalmente era rubia y pelirroja. Esta era una muñeca morena, de tez morena, con no vestido de princesa, sino más bien de gitana, y ahí estaba en el escaparate, nadie se la llevaba. Entonces se sentía mal, envidiosa cuando veía que partían las otras muñecas y ella se quedaba. Hasta que en un momento la preparan en una gran caja y la llevan a una hermosa casa, una gran residencia en
Barrio de Torre. Entonces ella estaba en la cajita esperando que la niña abriera la caja, pero no existió la niña. A la medianoche suenan las campanadas y un muchachito abre la caja. El muchachito era un aprendiz de concertista de violín. Se pasaba todo el día tocando violín, ¿no? Tenía sus profesores que eran muy exigentes y ella empieza a degustar la música, a amar la música. Y se enamora de la música, no solo de su dueño, digamos, sino también de la música. Él termina haciéndose concertista y tiene que viajar por todo el mundo. Y del estrés que le producía las presentaciones, en un momento, bueno, ya estaba como muy ensoberbecido en su lugar de gran concertista. Y en un momento el estrés lo deja en estado como catatónico, no se quería vincular con nadie, se encierra en su cuarto y recibe algunos alimentos que le dejan en la puerta, pero directamente ni se levantaba de la cama. En su cuarto no solo estaba en una vitrina Pepe, sino que también estaban los violines, porque los violinistas no solo tienen un violín en el baño. Entonces, preocupados, se vinculan entre sí y deseosos de sacar de ese estado a su dueño. Entonces deciden una estrategia que es empezar a sonar. Entonces empiezan a sonar. Él estaba tirado en su cama y empiezan a sonar los violines. Entonces él como que se despierta de ese estado y piensa que él no tiene a esa música en su mente. Y se levanta y empieza a escribir esa música. Y entonces los violines y la distinta ven cómo ha nacido y este muchacho de concertista pasa a compositor. No hay un salvaje. Bueno, ese es el cuento que se llama Pedro la Distinta. Después hay otro cuento que se llama El Ojo de Vidrio. Una vez en un grupo que está allí cerca nos teníamos que regalar algo entre los miembros del grupo. Y a mí me regalan un gran ojo de vidrio, así de grande, hermoso. Entonces yo invento a un personaje que era una solterona, y esa solterona pasaba todos los días por una venta, una compraventa, y es donde estaban desvencijadas sillas, roperos, de todo. Y el dueño, que era un ser medio oscuro, que tras esa actividad era usurero. Entonces el usurero presta dinero, pero en el fondo se queda con las entrañas del que le presta, porque los intereses son imposibles de pagar. Entonces ella pasa y le pregunta a este señor si le vende el ojo de vidrio. No, dice no. Este ojo de vidrio es mi talismán. Entonces se va a reenojar y dice, ¿qué va a hacer tu talismán? Si toda esta gente a la que le sacas la entraña te deben desear la muerte, si no te vas a salvar. Hasta que un día muere. Y un sobrino pone en venta todo. Entonces, ella lo que hace es, obviamente, ver el precio que le ha puesto al ojo de vidrio y va a comprarlo. Cuando lo compra, se lo lleva a su casa. Y ella lo coloca en un espejo frente a su cama, como usando el espejo. Ella sentía
que ese ojo la observaba, la seguía. Primero creía que era su ojo amigo. Y ella atesoraba unas joyas que las había recibido por herencia de su familia porque era la única mujer. Y tenía un montón de sobrinos. Cada tanto los sobrinos iban a visitarla, como ella decía, son visitas inventariales, porque vienen a ver lo que tengo y están deseando que en cualquier momento me devuelvan. Y este ojo la había puesto como muy paranoica. Ella incluso tenía unos canales que tenían, por supuesto, que estaban desde antes que llegara el ojo de medio. Y los empezó a descuidar porque ella notaba que al ojo no le gustaban los canales. Los empieza a descuidar, porque los canales se mueren de hambre y de sed. Pero ella sentía como que el ojo estaba más alineado. Entonces, bueno, así sigue ella hasta que empieza a tener pesadillas. Ella soñaba que los sobrinos llegaban y la mataban. Entonces, un día, como ya las pesadillas ya hasta dormía a la tarde, porque a la noche se quedaba con su ojo y con la llavecita del cofre entre las manos de la joya, porque tenía terror de que la mataran para robarle su cofre. Entonces resulta que decide invitarlos a su cumpleaños. Entonces inventa un día, los sobrinos sabrían que es fines de diciembre, entonces el 29 de diciembre, pero ellos los invitan el 24 de enero. Y en las masas, compra las masas más ricas de la ciudad y mezcla veneno de rata con el harina y la cocina. Y los invita a tomar el té. Ellos llegan con una torta 1000 hojas que a ella le gustaba. Entonces, bueno, se festejan el cumpleaños y, por supuesto, ella entra en un estado de somnolencia y veía que sus sobrinos corrían de un lado para otro, vomitando, no podía ver los ojos, o sea, se habían autoeliminado. Pero allá a lo lejos veía el ojo que se veía. Ese es el ojo de Juan. Después, otro cuento que me gusta, son los que me gustan a mí, chicos, es Sara. Yo creo que por ahí cuando dicen que cada uno sí tiene varias personas adentro de uno, yo no puedo escribir cosas sórdidas, pero sí inventé una asesina. Es Sara, que es una niña solitaria, bastante, que despreciaba al mundo, digamos. Entonces su madre, como para hacerla más amigable, le regaló una perrita salchicha. Y bueno, fastidiaba a la perrita, pero la perrita a la noche se le metía en la cama y se le quedaban los calos. Y con el tiempo se hace más amigable con su perrita. Y después empezó a tomar perritos de la calle y los adiestraba. Ponía un bote de trapo en el fondo y hacía que lo atacaran. Se le atacaban los brazos, le atacaban las piernas y donde estaban ubicados sus genitales. Después se le dio cuenta que había otros animalitos, necesitaba de otros animalitos más sutiles. Entonces incorpora a su regimiento los gatitos y también los adentros, que ataquen los ojos, la lengua, los genitales, que los arrancan, ¿no? Bueno, y así se anda como en un grupo de tareas, como diría. Entonces empieza a estudiar a su entorno. Entonces tenía un vecino que era un hombre solitario que era muy lujurioso. Entonces, de pequeña la había gozado y notaba que imitaba niños. Y empieza a estudiar por el asunto. Entonces invitaba a niños a jugar videojuegos y los niños siempre salían con una bolsita. Los niños eran chicos de la calle, con el tiempo, el chico la
aquella idea de invitarlo a internet, le manda las fotos, le da penumbras, le dice que va a mira, que es mejor que era realmente mejor jugador y que no sé. Entonces, que lo empieza como a invitar y no, hoy no voy. Mañana, no, después, dejémoslo para mí. Bueno, hasta que un día idea en el Rosedal, al atardecer, encontrarse. Entonces él va y dice, vos tenés que ir con una mordaza en la boca. Yo voy a ir con un velo, voy a estar sentadita en un velo en el Rosedal. Ella llega antes y afloja la luz del Rosedal y llega con su grupo de gladiadores. Al chico lo atacan los animales, lo dejan sin ojos, sin lengua y sin lengua. Al tiempo después había un juez abolicionista que liberaba, por supuesto, violadores, golpeadores de ancianas y los dejaba en libertad. Entonces ella se presenta ante el juez y le dice que es una periodista del periódico Despertar y que le quería hacer una nota. Entonces él invita a la casa, y va a la casa y por supuesto le hace su puesto reportaje. Después le pide volver y cuando vuelve le pide si puede pasar al baño. Entonces ve que en el baño hay una banderola abierta. Por supuesto. Por ahí penetran los animales. Pero antes le pregunta si él tenía mascota. No, dice, yo no tenía mascota, no tengo porque los perros no me gustan y a los gatos les tengo pánico, porque cuando yo era chico mi mamá prefería más a los gatos que a mí. Entonces un día los cargué en una bolsa y los tiré. Y después volvieron y bueno, imagínense lo que me pasó a mí y la reprimenda de mis madres, los aborré. Yo veo un gato y muero. Entonces, por supuesto, por supuesto que apareció muerto el juez. Lo más increíble de todo esto es que nadie encontraba nada. Si no había rastros de nada, no se robaba nada, no estaban forzadas las puertas, las ventanas, no nada. Hasta que hubo alguien que se le ocurrió que efectivamente podía atar cabos con alguien que tuviera muchos años. Entonces ella, cuando sale a la televisión este tema, avisando que aparentemente este asesino de esta persona sería alguien que tuviese muchos animales. Entonces empieza a ir a la veterinaria. Ella le pide a la madre primero que la lleve a un lugar, a una quebradita, que se iba con la carpa, con alimento para ella y para los animales. La madre la lleva, por supuesto, porque la madre no tenía por qué saber esa vida oculta que ella tenía. Y después se golpean en la casa de ella y la madre pregunta por ella y le dice, sí, le he llevado a tal lado, pero por supuesto, como la bonita viene, no le encuentra. Ese es otro cuento. Sara se llama. Después, Lilith es uno de mis cuentos más logrados. Es una vida real. Es una mujer absoluta y desafiadamente bella. Ella estaba casada con un abogado que tenía campo, que lo único que hacía era más hectáreas de campo, más hacienda. Y ella reclamaba atención, venía a su casa y él, no, campo, hacienda, labrar, esto, el otro, demás. Bueno, la cuestión es que por cosas de la vida en un momento se enamora de un escribano. Y viven un amor, no sé, exultante. Se prendían todas las luces de colores, todas las estrellas, todo. Y ella no podía ocultar ese estado. Hasta que el marido se enteró y ella sí, lo desafía y dice, sí, estoy enamorada. Y se va de la casa. Y lo deja él con sus hijos y se va a vivir su amor. Entonces ella, con el tiempo, él, como a veces sucede, los hombres te toman como posesión, no como amor, como compañero, como posesión.
le pedía que se casara. Y ella no quería casarse. Entonces, como para obligarla a que se casara con ella, como que se deja y empieza a noviar con esta, con la otra, hasta con otra que estuvo bastante tiempo. Y ella sentía la presión, sabía que iba a elegir a ella como para obligarla a someterse a él. Entonces, por supuesto que no accede. Él muere, y ella, todo este tiempo que estuvo sola, fue creando su propio paraíso. Se llama Lilith el cuento porque fue la primera mujer que fue la primera mujer de Adán, y que también lo desafió al Creador. Ella no se sometió a los mandatos. Ella quería amar como ella quería, no como el lenguaje, sometida a él. Entonces, ella había creado su propio paraíso en su casa, tenía un jardín y debe tener también un jardín absolutamente maravilloso, y vivía rodeada de gatos. Y la historia esta, para ser diferente, la cuenta una dama de noche. ¿Conocen una dama de noche? Una flor maravillosa, blanca, que sale de noche. Dice, somos iguales. Amamos la libertad que amamos. Bueno, el amor y la vida en libertad. Bueno, la cuenta, al cuento, no cualquier narrador, sino una flor. No sé si tengo tiempo. ¿Cuánto falta? 5 minutos. 5 minutos. Bueno, entonces ahora yo les conté que una persona, la persona fundante de mi vida, se llama Roberto Sotomayor, mi papá. Era un hombre absolutamente fuerte, viril, proveedor a rajatabla, amante de sus hijas. Dios le dio muchísimas hijas mujeres y me dijo, todas lo amábamos con locura. No solo lo amábamos con locura porque era un padre maravilloso, sino porque aparte era bello. El prototipo de hombre. Yo no creo en Dios, pero si tuve, tengo que decir que tengo un Dios que se llama Roberto. Este padre, vigoroso, en un momento tuvo un infarto cerebral y quedó postrado en cama. Primero hizo rehabilitación y más o menos salió, pero ese hombre inteligentísimo, lector, proveedor, vio apagar su luz. Y con el tiempo estaba postrado en cama y pedía morir. Yo invento acá, porque esos últimos 2 años de su vida yo iba permanentemente a San Juan y veía cómo él pedía morir, porque él no era ese hombre que yo digo era Zeus, el dios Zeus, era más que Zeus, era no un bosque de morales, era entonces yo hago acá como que escuché su voz pidiendo morir. Mi madre, por supuesto, que me amaba con locura, le metía los alimentos, me cerraba todo la boca para no querer consumir más alimentos. Y yo invento acá que esa hija a una noche habla con él, se despide de él, que la sombra se toma en cuenta como que lo hace. Bueno, por supuesto que no es esto, pero en su momento escuché sobre ese nombre. Bueno, nada más. de ustedes y sobre todo la participación del
escritores, seres